la semiótica misma como un sistema cerrado, algo que ya hemos visto que se encuentra en su texto desde la primera edición. El trabajo de Fernando era entonces adentrarse en otros paradigmas que le permitieran, tal vez, originalmente sin proponérselo, abrir la semiótica y llevarla a dialogar con los nuevos modelos estéticos y de pensamiento emergentes en la segunda mitad del siglo XX y que se consolidaron a finales del siglo. Fernando compartió generosamente ese camino con nosotros en la Universidad Iberoamericana a través de seminarios y conferencias, como sin duda lo hizo también en muchos otros ámbitos académicos, americanos y europeos. Y a pesar de lo que Fernando dijera sobre la semiótica y el libro, a nosotros los investigadores nunca nos pareció que era un trabajo que estaba pasando de moda. Por el contrario, nos encontramos con un trabajo que mantiene una actualidad vigente que sorprende porque después de 20 años un texto generalmente, especialmente en los tiempos en que nos movemos, en que todo se mueve tan rápidamente, pues un texto como este parecería que ya pasó de moda. Y sin embargo, Fernando nos sorprende porque en esta revisión que hace incorpora una serie de avances que le han permitido observar la semiótica desde una perspectiva diferente. Cito una parte del libro. Dice Fernando: creo que continuamos sin duda dentro del pensamiento semiótico, pero de una manera muy diferente. Una que se relaciona con las problemáticas culturales, literarias y teatrales en un intento de conectarse con la sociedad entera y sus realidades. Una que sin lugar a dudas tuvo y continuará gozando de un legado permanente. Fin de la cita. Habiendo dicho esto, Fernando procede entonces a conectar tales realidades históricas y culturales que se han manifestado desde la primera edición de su libro, con los postulados de la semiótica conservados en los primeros capítulos del libro, fiel a la edición del original, pero modificándolos y enriqueciéndolos con la investigación que ha realizado durante esos 20 años. Ya no se trata simplemente de otro repaso histórico, sino la propuesta de un nuevo acercamiento a lo que él llama teatro posmoderno, con una amplia discusión de lo que sería el aparato crítico que permite observar y analizar los caminos que se han dado en el espectáculo teatral en los últimos años. En otras palabras, se trata de un libro que efectivamente muestra camino avanzando, que realmente muestra un camino avanzando lo que él llama el pensamiento semiótico y provee los elementos para repensar el estatuto de la semiología de cara a una forma distinta de textualidad escrita y espectacular en el teatro contemporáneo. Y esto último, para mí, marca el retorno de Fernando a los estudios teatrales que en la práctica nunca abandonó, como lo muestran los artículos que han seguido escribiendo sobre el teatro americano, latinoamericano y europeo, y recientemente pues trabajando con la obra de Samuel Beckett. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Ramón Alcántara, y vamos a escuchar a qué tiene que decir pues el autor del libro, Fernando. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve, solamente quiero tal vez señalar dos puntos. Uno, cuál fue la motivación de escribir este libro, y luego cuál era el objetivo del alcance que yo quería lograr. Este fue un libro que yo escribí haciendo mi postdoctorado en París entre el año 82 y 85. Y lo que me interesaba de una forma particular era tratar de lidiar un poco con los problemas que ya enfrentó en los años, a finales de los años 70,
la semiótica teatral. Y cuando hablo de las problemáticas de esta nueva disciplina naciente, que no era tan naciente tampoco, lo explico en un segundo, había toda una problemática conceptual y entonces yo pensé que era importante, por una parte, escribir un libro orgánico que atacara toda la dimensión de la semiótica teatral, que no existía en esa época. Y segundo, una intención de clarificar la conceptualización, estandarizarla, porque la conceptualización venía de distintos sectores de la lingüística, y hacer que la semiótica del teatro fuera un instrumento, como se lo propusieron ya los padres de la semiótica teatral, que realmente fueron los checoslovacos en los años 20 y 30, de la Escuela Teatral de Praga, Beltrusky, me refiero a Honzo, la Bogatyrev, que ellos crearon las bases epistemológicas de la semiología. Lo que hicimos nosotros luego, en los años 70 y 80, fue simplemente avanzar y expandir las bases epistemológicas de la creación del pensamiento semiótico teatral de esa época. Y que sigue siendo rescatado. De hecho, acaba de aparecer en un último libro de Beltrusky, yo estuve en Praga el año pasado, que me invitaron a hablar de esto, sobre teatro, que es un manuscrito que no se conocía de Beltrusky. Y de hecho hay una edición en español, que yo la traduje hace muchos años atrás, en los años 90, porque es para demostrar que nosotros que vinimos en los años 70 no inventamos nada nuevo, es decir, fuimos a expandir un paradigma que ya había estado creado incluso por los formalistas rusos en los años 20. Entonces, esa es, digamos, la motivación, y el objetivo también era, como decía, que uno de los problemas que yo enfrenté como estudiante con la semiótica general, no estoy hablando de la semiótica teatral, yo fui, si ustedes quieren, uno de los individuos que estuvo allí en la creación de la semiótica teatral inicial, pero ya la semiótica venía ya de antes, y particularmente en narrativa, y poesía y cine. Y el problema que yo siempre tuve con la semiótica era que no me servía para nada, porque era un lenguaje enrevesado, muy interesante desde el punto de vista teórico, donde no había jamás un análisis de un texto. O sea, tenemos a Greimas, que se tiene un libro completo sobre la narrativa y cita una vez a Maupassant. Nunca hubo un análisis. Roland Barthes hace análisis enormes y jamás hace un análisis de un texto literario. Entonces, y lo mismo con los 3 volúmenes de Genet, Figure 1, 2, 3, y que proponen toda una conceptualización sobre la narrativa y la narración, y no hay análisis realmente. Hay citas de Proust, toma Proust como ejemplo, pero no hay análisis. Entonces mi problema era, como estudiante, ¿yo qué hago con esto? ¿Cómo lo instrumentalizo para que esto sea un instrumento de comprensión del texto? Entonces mi esfuerzo fundamental con semiótica del teatro fue instrumentalizar eso, es decir, bajar los modelos y aterrizarlos en los textos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí se logró, ¿no? Entonces ese era los 2 objetivos. Por otra parte, otra cosa que yo decidí escribirlo en español, porque los textos que había, 3 o 4 textos que habían aparecido, uno era el de André Helbaud, el 75, otro de Pavís un poquito después, y de Marco de Marinis en italiano. Entonces teníamos 2 en francés y 1 en italiano. Y de hecho, yo empecé muy temprano a colaborar con la revista Gestos de Juan Villegas, y si ustedes miran los primeros volúmenes de eso, hay traducciones de Pavís, de Marinis, que hice yo personalmente, y las hice gratis además, porque me interesaba que otros colegas que estaban en la semiótica fueran conocidos aquí. Incluso yo traduje el diccionario de Patrice Pavís, el diccionario del teatro, lo traduje en español. Porque me interesaba que esto se pudiera expandir también en este continente donde esto no existía. Entonces, también mi preocupación era por acá, que la semiótica del teatro ni siquiera había llegado, la narrativa era muy precaria, y la semiótica del teatro simplemente no existía, ¿okay? Entonces lo escribí en español, sabiendo muy bien que este libro en el mundo inglés iba a ser totalmente ignorado. O sea, yo lo podría haber escrito en francés o en inglés, y el transcurso del libro habría sido completamente distinto. Sin embargo, mi preocupación fue este continente, y años después se tradujo al inglés por el University of Toronto Press, pero mi preocupación también era poder llevar todo esta nueva disciplina y compartirla yo con este continente,
teniendo yo el privilegio de saber algunas lenguas, haberme educado fuera y por lo tanto poder, ¿no?, hacer una pequeña contribución a esto. Ahora, yo no voy a hablar de los capítulos que hablaba, los 7 primeros capítulos, pero sí quiero mencionar muy brevemente a los primeros 6 primeros capítulos, que es el original, pero como decía ya José Ramón y también José Pulido, yo quise expandir, o sea, cuando a mí, les cuento en un momento la anécdota de este libro, de por qué está acá. Cuando yo acepté hacer la edición del 2008 en Argentina, yo dije, sí, pero yo tengo que ampliar esto porque no puedo presentar este libro de esta forma, y luego agregué 4 capítulos más. Y fundamentalmente lo que hay ahí es el pensamiento postestructuralista, que es lo que siguió a la semiótica, ¿verdad? Y que es un pensamiento que sigue operando hasta el día de hoy. Y finalmente, lo que también me interesaba era hablar de la herencia y el legado de la semiótica, que como decía antes, arranca de los formalistas rusos en los años 10, y que se conoce muy poco sobre esto hasta el día de hoy, pero que yo tuve la fortuna de trabajar con profesores que eran de la parte este de Europa, y enterarme de estos trabajos muy temprano en mi formación como estudiante universitario en Canadá, que esta gente venía de distintos lugares. Y que es una contribución fundamental. Bakhtin no se conoció realmente en español, sino hasta bien entrado a los años 80. El primer libro que se traduce de Bakhtin, por ejemplo, en inglés, que fue lo primero que se tradujo de él, fue el año 1973 en Harvard University Press. Pero Bakhtin escribió en los años 20. ¿no? Bueno, y lo último que quisiera decir es que lo que se plantea también dentro de este libro son 2 cosas. Yo creo que cuando a mí se me propuso, les voy a contar una anécdota antes de explicar esto y con esto termino. Si ustedes se recuerdan de la película del Padrino, ¿no?, la tercera, ¿no?, cuando el Padrino está siendo un buen señor y hace una reunión, está con el Papa, un señor respetable, quiere entrar en la inmobiliaria europea, ser miembro y socio, y además de eso hace una reunión con todos los mafiosos de la asociación, ¿no?, que le llaman la asociación, ¿no?, la comisión, perdón. Y le dice, bueno, yo aquí les voy a dejar todas mis propiedades, toda la parte ilegal, ustedes me pagan y yo ya me voy, no quiero saber más nada. Pero hay alguien que no le gustó, entonces ametrallaron a todo el mundo. Y el Padrino se va a esconder como en los viejos tiempos. Y van a matar a ellos de vuelta a todo el mundo también. Entonces cuando está ahí hablando con su hermana y uno de sus soldados, le dice, yo he tratado toda mi vida de ser un hombre decente, pero resulta que siempre la comisión me trae de vuelta. Y yo, de una forma distinta, sin ser mafioso, he escrito 7 libros después de Semiótica del Teatro, que no tienen nada que ver con el teatro casi, y que nadie habla de ellos. Y resulta que siempre que me encuentro en Argentina en el año 2006, con este gran dramaturgo argentino Alejandro Finzi, ¿qué me dice Fernando desde los años 80, Semiótica del Teatro? Y yo iba a hablar de una cosa de cultura, de poscolonialidad. Él venía a escucharme para encontrarme, no que le interesara la poscolonialidad particularmente. Entonces me dijo, tienes que venir de vueltas aquí a Neuquén, a la Patagonia, a dar un curso de Semiótica del Teatro. Le dije, estás completamente loco. Y me dijo, no, tienes que venir, si esto todavía funciona. Bueno, me convenció y fui. Para mi sorpresa, yo dije, vamos a estar él y yo hablando. Se llenó y se descolgó gente de toda la Argentina. Entonces me dijo, por esto te dije que vinieras, porque este es un libro que todavía funciona. ¡Wow! Y entonces me dijo, hay que publicarlo otra vez. Entonces Galena propuso publicar todas las cosas mías. De vuelta yo le dije, no, un momentito, solamente uno, Semiótica del Teatro y con adiciones. Y en eso Jaime Chabot me contacta. El año pasado dice que quiere hacer una edición acá. Y no tuve problema yo en aceptar eso porque ya estaba como con esos 4 capítulos como me justificaba un poco, ¿no? Pero simplemente para decirles que cito a Martin Esslin, el año 2001 se publica la tercera edición de su libro, después se hizo el 61, después fue el 70 y tanto y después el 2001. Y cuando a Martin Esslin le preguntan por qué decidió publicar esto otra vez, y le dice porque este libro todavía parece que está vivo.
Y yo, modestamente, lo que puedo decir sobre este libro es que es un libro que todavía está vivo. Es un libro que todavía puede ser útil, ¿no? Y entonces eso ha sido parte de mi motivación de publicar esto. Ahora, para terminar, quiero simplemente agradecer muy sinceramente a las personas que me han ayudado primero que todo en la parte práctica, que es Everardo y María Luisa, Montiel, y también en la parte editorial a Leticia, y agradecer a Leticia García, y agradecerle a Jaime por su enorme persistencia y generosidad en querer publicar esta edición, porque es un riesgo publicar un libro que ya tiene un par de décadas o más de existencia, pero que yo he hecho con gran gusto. Y también quiero agradecerle inmensamente a mi compañero de ruta, que nos conocimos hace muchos años atrás en Guadalajara, y de allí hemos mantenido una larga colaboración de más de 20 años en la Universidad Iberoamericana, José Ramón Alcántara, que yo he estado aquí, él ha estado con nosotros en Canadá, y que hemos colaborado muchísimo, y que generosamente él, yo le pedí personalmente que hiciera esta edición, este prefacio, por una razón muy concreta, muy simple. José Ramón, yo creo que fue la primera persona en este país en leer Semiótica del Teatro. Y es una persona que conoce este libro profundamente, y lo que es más, y que a mí realmente yo le escribí cuando hice el prefacio, y te lo escribí a ti, que me tocó mucho, me emocionó mucho, es que supo captar en ese prefacio algo que nadie ha captado, que es toda la evolución y todo el trayecto que yo he tenido a través de mis publicaciones y mi posición teórica en los últimos 20, 25 años. Y que lo logró él decir esto con una forma absolutamente clara y precisa, que yo no habría podido decirlo de la misma forma. Y dejo al final a José Pulido. Miren, un autor tiene una preocupación fundamental cuando publica algo, y es que el libro sea tratado con respeto y que sea cuidado en la edición. Cuesta mucho escribir un libro, toma muchos años de trabajo, y cuando sale ese libro el placer es ver que no hayan errores, que esté bien hecho. Mi desgracia con los libros anteriores de semiótica y otros que he publicado en español es que ha sido un desastre tipográfico, por decirlo de una forma diplomática. Mi trabajo con José Pulido ha sido ejemplar, es decir, yo nunca me pensé que podía trabajar con una persona tan bien, por todo lo que él me enseñó. Primero que todo, un respeto a no cambiar nada sin consultarme, a proponerme nuevos conceptos, o sea, no era una cosa de corregir, simplemente editar y corregir errores, sino de proponer nuevos conceptos, adaptar cosas al español. Yo en esa época vivía mucho tiempo en Francia, entonces pensaba conceptualmente, yo traducía o trataba de adaptar los conceptos, lo ocupaba en español, pero lo escribía en español, pero en un concepto francés. Y luego, que incluso, para mi sorpresa, de repente me decía, mira, esta cita en alemán o esta cita en francés, la tradujiste mal. Y yo le decía, mira, qué maravilla, o sea, yo jamás me encontré con alguien que me cuidara un libro mío como José. Y el respeto que yo le tengo a él es inmenso, porque fue una colaboración de muchos meses de correos cotidianos, donde íbamos y veníamos de un día al otro, con una precisión fantástica, porque no se trata simplemente de un corrector de pruebas, sino se trata de aquí de un intelectual que entiende lo que estaba leyendo y que sabía de repente que este señor de Toro había cometido un error y que había que indicárselo, ¿verdad? Y esto a mí me parece que es un ejemplo, y quiero agradecerle a la editorial Paso de Gato por eso, porque tiene dos características. Una, el cuidado extraordinario con las publicaciones que ellos hacen, y segundo, la calidad de las publicaciones que realizan. Y yo creo que eso, en un lugar como México o cualquier parte de América Latina, trabajar en teatro y tratar de publicar y hacer lo que ellos hacen es una empresa gigantesca, enorme, y que yo respeto y agradezco profundamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que la invitación está abierta, pues traten de acercarse a la obra de Fernando. No solamente hemos publicado en Paso de Gato Semiótica del Teatro, sino que también está este otro. Es un ensayo sobre performance.
bueno, hay un lío, ¿no? con esto del término de performance y bueno, Fernando trata de venir aquí y poner un poco de orden, a ver qué les parece. Y bueno, gracias a Fernando, gracias al doctor Alcántara, es parte del trabajo que queremos hacer en Paso de Gato. Creemos que de eso se trata la edición y que así debe ser. Entonces, pues muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí y pues sigan disfrutando aquí de la Felita. ¿Sí hay tiempo para preguntas? ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Nada. Por acá. Señor Fernando, para su persona, ¿qué ha representado el teatro en su vida? A grandes rasgos, para usted, ¿qué es el teatro en su existencia? Bueno, voy a ser muy sincero, ¿ok? El teatro, cuando es buen teatro, o sea, cuando uno un espectáculo dice, esto me pegó, esto me dio. El teatro yo creo que tiene esa capacidad de confrontarnos con nuestras propias realidades. Yo creo que el teatro quizás es, pero además de una forma viva, eso es lo que quiero señalar. Si me puedo referir, por ejemplo, a la obra de Samuel Beckett, que es una obra altamente compleja y altamente difícil de interpretar e incluso de comprender, pero lo que transmite Beckett, y que tú lo decías en ese artículo también, que quizás podemos decir una palabra sobre eso, si me permite Jaime, el artículo que tú escribiste sobre Beckett, es que nos confronta a la condición humana, nos confronta a una experiencia más que a un mensaje, ¿no? Y yo creo que eso, para mí el teatro es una vivencia absolutamente existencial, y cuando hay un teatro que está bien hecho, que está bien actuado, es un placer, es una enorme, tiene una dimensión lúdica extraordinaria, ¿no? Eso es una vivencia. Claramente. Quisiera agregar una cosita. Yo a propósito no quise estar en la mesa, pero yo quisiera agregar una cosita. Ayer decía que de una manera como azarosa, en los libros que hemos ido publicando de teoría, se ha ido construyendo un corpus muy interesante en donde se puede, digamos, hacer un recorrido teórico o un recorrido por el pensamiento teórico del teatro contemporáneo, de manera como muy puntual. Hay como una evolución. Si ustedes van viendo los distintos títulos que hemos estado publicando, hay como una evolución del pensamiento teatral. Decía ayer que nos faltaba el Peter Sondy, que sin duda es de esas cosas que uno se empeña. Por ejemplo, el teatro postdramático yo lo compré en París en 2003 y me tardé 10 años en poderlo publicar, ¿no? Es decir, fue un acto de necedad. Dije que es azaroso, pero no es que no esté pensado. Y no es que no esté meditado, no es que no pase por un anhelo y una construcción mental, sino es azaroso en tanto los periplos y peripecias que han podido llevar a esta editorial a sacarlos. Por ejemplo, localizar a Fernando de Toro. Eso se llevó un montón de tiempo, ¿no? Y luego resultó que era muy obvio y muy bobo, porque lo tenía el dato Hilda Saray, que es una amiga común, o que lo tenía José Ramón Alcántara, a quien conocemos y ha colaborado en Paso de Gato. Entonces, bueno, son esos absurdos más que carecer, digamos, de una intención en esta construcción que hemos hecho. Yo le quiero decir a Fernando que su libro lo conocimos hace más de 10 años, y siempre fue como un paradigma, y que sigue siéndolo. Para mí no solo no está muerto, sino que está dialogando con toda esa otra bibliografía y va a seguir dialogando. Eso era lo que quería agregar. Y bueno, anunciamos el próximo número de Paso de Gato. Está dedicado a Samuel Beckett. Se cumplen 25 años en diciembre sin Sam.
y el coordinador editorial de este número es Fernando, y tenemos ahí además una primicia, que es un poema perdido de Samuel Beckett, que encontró el doctor Víctor Molina del Institut del Teatre de Barcelona, que no se ha, que ni los, no se ha recogido en las obras completas, y nosotros lo vamos a publicar por primera vez en castellano, y también viene la edición del libro de ensayos que se mencionó de Fernando, que estamos preparando también ya ensayos, digamos, más duros, no en el marco de una revista, que estará saliendo, espero, a principios de año. Pero la revista, espérenla en octubre, yo creo que es un número fantástico, y para los que somos admiradores de Beckett, pues creo que debe de ser un objeto imperdible, ¿no? Entonces, quiero volverte a agradecer, Fernando, por esta colaboración. José Ramón y José, mil gracias. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo más? Otra pregunta y la última es del señor Fernando. Para usted, Bertolt Brecht, dentro del teatro, ¿qué ha representado su opinión de usted de él, en su trabajo, en su obra? Bueno, usted sabe que, no sé si se sabe, pero yo mi primer libro fue sobre Bertolt Brecht y el teatro latinoamericano. Resulta que, bueno, para mí, como para todos creo, Brecht es una figura icónica del teatro, ¿verdad?, moderno. Y Brecht, pienso yo, quizás me equivoque completamente, pero en una época de los años 60 y 70 tuvo un enorme impacto en América Latina, hasta el punto en que hay obras que son muy similares. Por ejemplo, si pensamos en Osvaldo Dragún, Heroica de Buenos Aires, es muy similar a Madre Coraje de Bertolt Brecht. Entonces yo lo que quise hacer fue hice una investigación sobre distintos autores que estaban escribiendo digamos, de la forma épica de Bertolt Brecht, y me interesó mucho eso, porque este era un momento muy complicado, porque había un teatro político muy marcado en Latinoamérica, y que era un teatro normalmente colectivo. El problema que yo tenía con el teatro no era su parte política de esa época, sino que era muy malo en la mayoría de los casos. Era altamente político, pero había muy poco arte, muy poco teatro. Y lo que yo quería demostrar con lo de Beckett, lo de Brecht, es que Brecht fue un gran artista y un gran político. Sus obras eran políticas, ¿no es verdad? Pero además se preocupó del arte, y yo recuerdo también en uno de sus escritos, que me olvido de sus escritos teóricos, que son 10 volúmenes de hecho, dice, cuando le hacen una crítica, el Partido Comunista le dice: usted tiene un teatro muy complejo, el pueblo no entiende esto. Le dice: no, al pueblo hay que darle cada vez más alto y no darle cada vez más bajo. Eso para mí fue realmente una frase de Brecht fundamental en cuanto a decir: lo que nosotros tenemos que hacer es crear un arte que es político, pero que es arte, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ha representado para mí siempre Brecht, y el pensamiento y la claridad que ha tenido Brecht con respecto a la relación entre sociedad y arte. Bueno, gracias. Bueno, si ya no hay algo más que agregar, pues damos por terminada esta mesa, y pues sigan paseándose por los estantes. Gracias. Aquí está Ven, que le tengo algo.